En nuestro país, los suicidios aumentaron un 25% en los primeros 5 meses de este año. Las cifras se dieron a conocer en el lanzamiento de la guía Posvención por suicidio con adolescentes que elaboró el Ministerio de Salud Pública y ACE. En este marco es que recibimos esta mañana a la psicóloga Magdalena Álvarez, adjunta a la Dirección de Salud de Niñez y Adolescencia de ACE. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bueno, son cifras que golpean, ¿no? Cada vez que las abordamos, siempre tenemos que estar dando malas noticias en ese sentido. Esta guía, primero que nada, ¿qué interpretación se hace de este aumento en estos primeros 5 meses del año? ¿Está vinculada a la pandemia? ¿En qué franja se dio más el aumento de suicidios? Bien, quizás una de las cosas bien importantes como a considerar cuando hablamos de suicidio, y en este caso un poco en esto que les traemos nosotros como la guía de posvención, tiene que ver con que cuando hablamos de prevención, o sea, sé que ustedes pueden estar muy interesadas en poder analizar como más profundamente los datos son datos y requieren como un análisis mucho más longitudinal, y hacer apreciaciones o análisis de forma rápida, apresurada, puede ser perjudicial. Entonces, en ese sentido, voy a orientar un poco hacia otro lugar que tiene que ver con esto que le llamamos posvención, y que de alguna manera no solamente va a estar pensando en los datos, en las cifras, sino en el 100% cuando es el caso de una persona que se suicida y qué es lo que le ocurre a su entorno afectivo y más próximo. Si no mejoramos las cifras, no quiere decir que no está funcionando el mecanismo de abordaje, ¿no? Claro, esto lo que tiene que ver específicamente es con que a través de poder dar lugar, conciencia social, desde el punto de vista de la salud, de los referentes institucionales, afectivos y de la comunidad misma sobre cuando ocurre un evento de suicidio, ahí, haciendo ese stop, estamos trabajando precisamente en prevención, y que de alguna manera en esto estamos haciendo algo relativamente nuevo, pensando en que muchas veces trabajamos mucho en lo que tiene que ver con poder identificar cuáles son algunos de los factores de riesgos que debemos de sí informar, tener en cuenta y estar al tanto, pero no obstante de eso debemos también poder ir en la profundidad de lo que tiene que ver con estas estrategias que ponen foco a quienes quedan. Y a punto de partida de ahí, pensándolo ya no necesariamente en un tema más como poblacional, sino como en el caso concreto y puntual, cuando un adolescente se suicida y lo que le ocurre a su entorno más próximo, al grupo de pares, pensamos también en sus familias. Esas acciones y ese stop creemos que es una apuesta muy importante en la cual debemos dar. Es más, muchos de los países que trabajan en esta línea, sabemos que el suicidio es un problema de salud pública para nuestro país, pero para el mundo es un problema que nos ocupa, y que de alguna manera las estrategias que se han desarrollado, como tú decís, nos dejan mucho que desear, es claro, y debemos seguir avanzando. Por eso esta guía trae un aporte distinto. Sabemos que también para todo lo que tiene que ver con la prevención, el incorporar a las familias y a los supervivientes es fundamental, y eso a veces son debilidades que se tienen y no siempre ocurren en una primera instancia. Entonces, en ese sentido, esto es un poco lo que venimos como a compartir y sacarnos como el foco de los números, porque si no siempre nos atraen muy rápidamente y no nos dejan como poder ver este otro aspecto. Un 25% más es una cifra más que significativa, ¿no? Es un cuarto de lo que pasó el año anterior. Sí. Respecto a las familias y esa atención que requieren, que me imagino que debe ser horrible para cualquier entorno, pero cuando hay una situación de un adolescente debe ser aún peor, un hijo. ¿Se está notando una tendencia también a suicidios luego de los progenitores, de la familia más cercana? Eso no lo podemos decir como una regla que ocurre, no necesariamente. No digo porque la atención a esas personas debe ser fundamental por todo lo que implica la pérdida de un hijo en esas circunstancias, ¿no? Sí, sin duda que son de las... poder procesar el duelo de un hijo es uno de los duelos más complejos. El duelo por suicidio es muy diferente a cualquier otra muerte, que genera un impacto muy fuerte. Por eso este concepto de los supervivientes, de poder... Culpa, por ejemplo. Culpa. No haberme dado cuenta. Muchas preguntas que no se van a poder responder. O sea, genera un vacío en términos de preguntas, inquietudes, que de alguna manera u otra, porque el fenómeno del suicidio es un fenómeno multicausal, extremadamente compleja, por eso al hacer apreciaciones rápidas podemos también caer en algunos simplismos que no son buenos para el trato serio y adecuado del tema. Entonces, sin duda que es extremadamente complejo. La culpa es uno de los elementos que está presente, que lo debemos de poder trabajar específicamente con mucha
cuidado y delicadeza en ese sentido, porque nadie es responsable 100% de la muerte de otra persona. Y en ese sentido, ¿qué plantea la guía? Para ir un poco más a lo concreto del trabajo que se está realizando. Bien, la guía está centrada básicamente, como les comentaba, en los supervivientes y hace foco específicamente a los adolescentes pares. ¿Por qué? ¿No? Podríamos decir, ¿por qué hacemos foco en los adolescentes pares? Porque tiene también una cuota importante de prevención de alguna manera. Todas las acciones que podamos hacer en edades tempranas, cuando ocurre un evento adverso como es la muerte de un compañero, es un elemento que va a quedarnos para toda la vida, esas acciones que hicimos o las que no hicimos. Cualquiera de nosotros puede recordar esos eventos que nos fueron marcando y en la medida de que en esa situación pudimos o no encontrar adultos que nos pudieran escuchar, que pudieran generar espacios de encuentro, a partir de esto también se genera una red solidaria, porque también debemos de poder no solamente dar lugar y escuchar, acompañar los procesos de dolor y de duelo, sino también poder generar estrategias que tienen que ver con, bueno, cómo son las maneras que una comunidad, que un grupo de pares resuelve los problemas, resuelve los conflictos dolorosos que la vida en sí nos va a imponer a lo largo de la vida, y en la medida de poder tener estas instancias que también una de las cosas es que se centra en acciones situadas, que no es un manual, que no se trata de que en todos los casos vamos a hacer lo mismo, sino que debemos de poder considerar las necesidades de ese colectivo. Ayuda, por ejemplo, ¿qué mecanismos desencadena la guía como para abordar con un grupo, por ejemplo, de liceales después de una situación de estas? Bien, la guía es lo suficientemente amplia como para poder poner sobre la mesa algunos conceptos claves, ¿no? Pensándolo en lo que tiene que ver con el duelo, en lo que tiene que ver con la organización en una intervención que se supone que debería ser interinstitucional e interdisciplinaria, entonces, e integral en ese sentido. Por ejemplo, cómo nos comunicamos, la información que la institución de salud, los equipos de salud pueden necesitar a la hora de hacer una intervención. Vamos a pensar en una institución de educación formal o no formal. Los adultos referentes de esa institución deberían de poder también, que son quienes van a estar la mayor parte del tiempo con estos jóvenes, observando a punto de partida estas intervenciones, qué va ocurriendo durante el transcurso del tiempo. Establece también pautas que tienen que ver con el seguimiento, o sea, intervenciones concretas, un seguimiento, y poder identificar también a través de un diagnóstico de situación cuáles son las situaciones de mayor vulnerabilidad y abordarlas en forma oportuna, porque eso también es lo que permite esta estrategia, esta guía, que va orientando y nos va invitando a que estos temas los debemos de abordar no solamente en lo que tiene que ver con la prevención concretamente, sino una vez que acontecen estos sucesos, poder hacer acciones efectivas, ordenadas, coordinadas. Y uno de los grandes riesgos que también corremos es que muchas veces todos queremos hacer, porque nos genera un impacto fuerte y queremos ayudar y queremos colaborar. El tema es que allí podemos correr riesgos o de no hacer nada o de hacer mucho y en forma desarticulada, sin un objetivo claro. Entonces, de alguna manera, esta guía también invita a poder ayudar como en la planificación, y después algo que también es fundamental en esto, que tiene que ver con el seguimiento. Bueno, cómo vamos monitoreando esos procesos, algunos de ellos normales y algunos que pueden exceder. ¿El apoyo psicológico es fundamental para un grupo de pares en situaciones así? Bueno, podríamos decir que la presencia de adultos desde el punto de vista de la salud es fundamental. En general nosotros trabajamos desde lo que tiene que ver con aspectos específicos de salud integral y también de salud mental en estos equipos de trabajo para la implementación de esta guía, de este material de posvención. Y comentarle que este material no se ajusta a una teoría, sino que viene precisamente de una necesidad que los equipos de salud nos han planteado frente a la demanda tanto de las instituciones educativas, formales y no formales, frente a estos sucesos, que se nos pide de alguna manera una intervención, y esa intervención no puede ser liberada a los conocimientos que cada técnico pueda tener, sino que debe tener una forma y una metodología de trabajo específica. Y contarles, porque en realidad hemos tenido como la posibilidad de implementar la guía antes de que estuviera terminada, y allí se generó, en un caso muy concreto, pero lo quiero comentar, una red donde otros adolescentes que no estaban directamente involucrados con un suceso de suicidio pudieron ser el soporte afectivo a la distancia de estos adolescentes que en primera línea la estaban pasando mal. Y ahí, bueno, por ejemplo, esto fue a través de un liceo de La Teja, un grupo de adolescentes del Liceo 47 que se solidarizaron con este tema, y eso también es una estrategia de prevención, o sea, en la medida que vamos como avanzando. Retomo un poco una pregunta que hacía May. Quienes viven
una situación de estas, ¿no? Un grupo, por ejemplo, de secundaria, que un compañero o compañera, bueno, se quita la vida. ¿Corren mayor riesgo de cometer suicidio o entrar en un camino más de depresión? Bien. Porque no me queda claro cómo la posvención, que era un reclamo también que estaba presente y es muy necesaria, trabaja de forma preventiva en que otra persona ejecute ese hecho. Bien, sin duda que es una situación de estrés postrauma, o sea, es una situación, un evento adverso grave. Por lo tanto, los riesgos para otros problemas de salud existen. Por eso mismo es importante abordarlos, dar lugar. No a todas las personas nos van a afectar de la misma manera, va a depender de muchos aspectos, ya sea desde el vínculo que teníamos con la persona fallecida, de nuestros propios recursos. Por eso el poder tener estas instancias permite precisamente esto que tú decís. Hay diversas formas de reaccionar, algunas son saludables, esperables y otras no. Entonces, en la medida de que estamos observando, atentos y acompañando estos procesos, tenemos esa posibilidad de trabajar en la prevención de otras situaciones adversas. Una de ellas puede ser, sí, la depresión también, ¿cómo no? Magdalena, tú sos psicóloga, me imagino que estás en contacto con jóvenes. ¿Qué se puede ir determinando de estas generaciones, ¿no? De los liceales de esta época, de los adolescentes de esta época? ¿Y por qué hay una tendencia al suicidio? ¿Se puede detectar, más allá que no es el objetivo principal de la entrevista de hoy, porque era hablar de la guía de posvención, pero creo que una reflexión en ese sentido sería pertinente para nosotros como ya adultos jóvenes, también para los padres y para ese entorno, ¿no? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde trabajar? ¿Cómo abordar la temática de las frustraciones, del estudio, de lo que pasa en la sociedad? Bien. Perdón la generalidad de la pregunta, pero en realidad, o sea, es inevitable que nos genera preguntas, ¿no? O sea, el suicidio nos interpela a nivel personal, profesional, social y de alguna manera nos genera un montón de preguntas. Sin ser reduccionistas en poder pensar que hay una única causa y en esto que tú estás trabajando, trayendo de alguna manera, bueno, ¿cómo podemos prevenir o dónde estaríamos, dónde tendríamos que...? Hay menos capacidad de sobrellevar una frustración, tenemos más discusiones con nuestro entorno, no sé, el atomice de imágenes de plataformas. El actor de la pandemia también viene, ¿no? Claro. Que eso un poco quería preguntarte yo al principio, ¿no? Si efectivamente tuvo un efecto en este aumento de cifras. En realidad, el efecto de la pandemia en estos términos todavía ni siquiera lo estamos pudiendo ver. O sea, la pandemia desde un punto de vista finalizó de alguna manera, pero hay efectos que no se van a ver en forma inmediata. De hecho, hay consecuencias que sin llegar al extremo de lo que puede tener que ver con el suicidio, que sabemos que es una situación multicausal. Yo voy a, si lo ponemos a ver, por ejemplo, situaciones de violencia, de abuso sexual, de bullying, de depresión. O sea, hay una serie de circunstancias que efectivamente intervienen en este fenómeno. No exclusivamente, también poder pensar el tema del suicidio desde el punto de vista de los ciclos vitales también es importante porque no necesariamente en cada momento de la vida son las mismas cosas que necesitamos o nos afectan de la misma manera. Estoy pensando que, por ejemplo, en nuestro país, pero no es una cosa específica de nuestro país, los suicidios son más frecuentes en varones que en mujeres. Entonces ahí también nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es esta incidencia de los modelos que tenemos sobre lo que es la virilidad, la masculinidad respecto a algunos de estos aspectos, en los adultos mayores, la población joven, los adolescentes? Es una situación que no la podemos como mirar tan general, sino que debemos como hacer análisis mucho más profundos. Sí. De repente un patrón que se encuentra frecuentemente en los jóvenes que se quitan la vida, porque me imagino que después está este trabajo con sus pares, ¿no? Sí. Y pueden llegar a decir, bueno, esta persona era así o asá, no podía con esto. Sí. No sé si muchas veces lo manifiesta la persona que decide quitarse la vida, pero me parece que, no sé, como que veo un aumento tan importante y me da un poco de miedo, ¿no? Porque siendo una población como la nuestra, que cada vez crece menos y perdemos vidas tan jóvenes, con esa cantidad es como, ¿no? Impactante. Y a su vez veo que los padres cada vez trabajan más, los niños cada vez usan más las redes sociales, los teléfonos, ¿no? ¿Por dónde trabajar en ese sentido, la prevención? Bien.
Sí, las estrategias de prevención que han como tenido mejores impactos, no necesariamente en nuestro país, pero también en el mundo, tienen que ver, bueno, con poder trabajarlas desde edades muy tempranas, desde la infancia temprana, vinculadas a lo que tiene que ver con el ejercicio de dos cosas muy básicas. Una tiene que ver con el autoestima, que es algo fácil de decir, pero un gran desafío para poder trabajar, y otra vinculada a la capacidad de poder pedir ayuda, ¿no? O sea, si yo me pongo a ver como dos aspectos muy fuertes y centrales en esto, estas dos puntas deberíamos de poder ir como avanzando mucho, y ya digo, no solamente en edades jóvenes, sino desde edades tempranas. Y allí tenemos enormes desafíos, precisamente, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver con la crianza, en las familias, los centros educativos, desde la salud, cómo lo abordamos y cómo lo trabajamos de alguna manera. Ya tenemos que cerrar. ¿La guía qué prevé para las familias? Hablamos más que nada de cómo trabajarlo en los centros educativos, con los grupos, esa solidaridad entre pares también. ¿Qué se prevé para las familias? Bien, la guía está centrada precisamente en el grupo de pares. O sea, no le vamos a pedir a la guía lo que la guía no se propuso en su objetivo. Está centrada básicamente en los grupos de pares. Sin duda, igual hace mención a lo que tienen que ver con las intervenciones con las familias desde el punto de vista de los equipos de salud, específicamente en esto mismo que decimos, que requieren un lugar y un acompañamiento específico para poder sobrellevar esta situación, que son realmente complejas. Y el compromiso social de poder identificar estos temas, visualizarlos y a su vez también ser empáticos cuando damos un dato vinculado a esto, también saber que no solamente es esa cifra, sino que eso impactó en familias, en personas que allí están de alguna manera haciendo un proceso de intentar comprender lo incomprensible. Creo que es algo que debemos de poder avanzar también allí. Incluso hasta el vínculo pares con sus familias, ¿no? Exacto. Que muchas veces pasa ese vínculo que queda. Exacto. Muchas gracias, Magdalena. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla, entonces ya son las 9 de la mañana, 34 minutos.